Es un placer, es un honor, es un privilegio estar aquí con ustedes el día de hoy. Pastor, gracias por la invitación y como dijo el pastor, abra su mente, su alma y su corazón a la palabra. Mi nombre es Carlos Padilla, yo soy guatemalteco, mi esposa es mexicana y mis hijos ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Guatemaltecos, mexicanos, americanos, ellos están, mire, de todo un poco, ¿verdad? Entonces, pero sin antes de quitarle su tiempo, yo le voy a pedir que abra su Biblia en el Salmo 23. Vamos a leer del 1 al 3 y me dice con un amén cuando ya lo tenga, por favor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Vamos a orar. Padre bendito que estás en gloria, Padre, en esta hermosa tarde te doy la honra, la gloria y la alabanza, Padre, y gracias por el honor y el privilegio que me permites de predicar tu palabra en esta iglesia, Padre. Bendice a los pastores de esta iglesia, bendice a esta congregación, Padre amado. A ti, Señor, pertenece todo te pertenece a ti. Tú eres el dueño de todo, Padre amado. Yo te pido perdón, Señor, si en algo te he fallado antes de predicar tu palabra, Padre amado, pero también te pido que seas tú en esta tarde hablando a través de mi boca, a través de mis labios. Pon esos carbones de fuego encendidos en mi boca, Padre celestial. Solo tú lo puedes hacer, Padre amado, y de este momento me pongo en tus manos y que tu palabra penetre en lo más profundo de cada uno de nuestros corazones, Padre, y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu santa y bendita palabra, Padre celestial. Y el pueblo de Dios decimos amén, gloria a Dios. Yo le puse como título a este sermón: no le temas a tus días más difíciles. No le temas a tus días más difíciles o tus días más oscuros. Todos vamos a pasar por días difíciles, por momentos oscuros, donde muchas veces nos encontramos en una encrucijada, en un callejón sin salida. Si no hayamos qué hacer, pensamos que tal vez Dios no está con nosotros, Dios me abandonó, Dios ya no está conmigo, Dios ya no escucha mi oración, estoy enfermo, estoy pasando por una prueba, tengo una lucha, tengo una angustia, tengo una tribulación. Pero déjame decirte que en medio de tu problema y en medio de tu situación difícil, Dios está de tu lado, porque Él nunca te ha abandonado y nunca te va a abandonar. Él va a estar en medio de cada situación difícil que pases por tu vida. Amén. Entonces yo le voy a dar unos ejemplos de que nosotros pasamos por valles de sombras de muerte, valles de lágrimas, de dolor, de tristeza. Usted dirá, no, pero los pastores sufrimos muchísimo, hermano. Y yo he pasado por muchos valles y solamente con la ayuda de Dios he podido sobresalir y seguir adelante. Amén, solamente con Dios de mi lado. De lo contrario, yo ya no fuera ni pastor, yo ya no, quizás hasta en el mundo anduviera, porque han venido situaciones muy críticas y difíciles a mi vida, que hoy daba un testimonio de 20 minutos en una iglesia que me invitaron el pastor, pero nada más fue una cosa nada, y he pasado por cosas muy difíciles, pero Dios está conmigo y Dios está contigo. Amén. Aunque tú digas, Dios no escucha mi oración. Sí, Dios escucha tu oración, pero Dios le puede decir a tu oración, sí, no, espera, sí, no, espera. Pero ¿qué quiero yo? Mandar a Dios. Yo quiero que Dios sea mi títere, que Él haga lo que a mí se me dé la gana y que Él me sane cuando a mí se me dé la gana y que Él haga esto y aquello conmigo cuando a mí se me dé la gana. No, el Kairos es el tiempo de Dios y todo va a ser al tiempo de Dios, no como a mí se me antoje. Amén. Yo no sé por qué tipo de valle estás pasando tú ahora mismo, pero basado a este versículo, los valles son un símbolo de los tiempos difíciles que van a venir a tu vida. Ustedes sabían, los sirios dicen, no, el pueblo de Dios dice, ellos ganan por esta razón, por este motivo, pero dice, si nosotros los llevamos a un lugar plano, los vamos a vencer. No, los llevaran a donde los llevaran, no los iban a poder vencer porque Dios estaba con ellos. Amén. Pero yo le voy a dar unos ejemplos de los valles de la vida.
Hay valles que usted va a pasar o que está pasando. Hay valles que yo estoy pasando o que voy a pasar. Qué fácil es alabar a Dios cuando tu refrigerador está lleno, cuando tienes dinero, cuando tienes un carro del año, cuando tienes una casa del año, cuando todo te va bien, tienes un buen trabajo, todo es de maravilla, ¿verdad? Y tú dices, qué bonito es alabar a Dios. Pero qué difícil es alabar a Dios cuando tú no tienes absolutamente nada. Qué difícil es alabar a Dios cuando te quita todo. Ahí sí es difícil, hermano. Yo lo tuve todo y Dios me lo quitó. Y no reniego. Y soy como Pablo, que por amor a Jesucristo, todo lo que Él permitió que el enemigo me quitara, yo lo tengo ahora como basura por amor a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tuvo que quitarme muchas cosas para que yo fuera a predicar su palabra, y a través de su palabra muchas personas vinieran a los pies de Cristo. Amén, pero tuve que pasar un proceso como Moisés, como Josué, como Pablo, como Pedro. Para ser purificado yo tengo que pasar por el valle. Para ser purificado yo tengo que pasar por los valles de sombra de muerte. Tengo que pasar por el desierto. De una u otra manera yo no puedo ser purificado. ¿Y cómo va a saber Dios que yo verdaderamente lo amo? Que yo verdaderamente mi conversión no ha sido hipócrita, sino genuina, sincera. ¿Cómo? Permitiendo o probándome que yo pase por pruebas, por situaciones difíciles. Ahí verdaderamente Dios se va a dar cuenta si yo verdaderamente lo amo o no lo amo. Porque es bueno, ¿verdad? Es bien fácil alabar a Dios, seguir a Dios, cantarle, adorarle cuando tienes todo. Pero cuando no tienes nada, no quiero ir a la iglesia, no quiero escuchar nada de Dios, no quiero saber nada de Dios. Y es cuando más lo tienes que buscar, cuando no tienes nada. Amén. Entonces, vamos a ir al primer ejemplo de los. Hay muchos valles, pero yo no le voy a predicar unos pocos. El valle de la calamidad. ¿Alguno de ustedes ha pasado por el valle de la calamidad? Yo pienso que todo, de verdad. Josué estaba pasando por eso, por turbación. Significa angustia. Josué tenía angustia. ¿Se da cuenta? Calamidad. ¿Había pasado calamidad por la vida de Josué? Sí. ¿Había pasado problemas por la vida de Josué? Sí, había pasado problemas. Ese es el valle de la calamidad. Venía problema sobre problema, situación difícil sobre situación difícil. Y él a lo mejor pudo haber dicho, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esto? Sí, Señor, yo te alabo, yo diezmo, yo ofrendo, yo te canto, yo predico, yo enseño, yo hago esto, yo hago aquello para ti, Señor. A mí no tienen que venir esa clase de problemas. No, Dios no hace excepción de problemas. Seas pastor, lo que seas, van a venir problemas y situaciones difíciles a tu vida. ¿Para qué? Para que Dios pruebe tu fe. Si tu fe es genuina o tu fe no es genuina. Amén. Cuando usted y yo, Dios nos dice, esto no lo hagas, aquello no lo hagas, y nosotros lo hacemos, va a venir esas cosas a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Amén. Entonces, ahora vamos a ir al valle de las lágrimas. El valle de las lágrimas. ¿Cuántos hemos llorado? Por algún ser querido, por alguien que se murió, por papá, por mamá, por un hijo, una hija, un tío, una tía. Y hemos llorado, hermano, llorado y llorado y llorado. Yo pasé por este valle como usted no se lo imagina. Si alguien pasó llorando y llorando por más de un año, fui yo. Lloré muchísimo después de 18 años de estar en Estados Unidos. Esto no lo saben ustedes. Yo soy deportado para Guatemala. No le voy a contar 5 minutos de lo que pasó. Mi testimonio tarda más de 1 hora. Va a migración y me agarra en mi casa. Peleo mi caso 54 días en la cárcel. No lo gano. Me dicen, ¿sabes qué? A mí qué me importa. Yo oraba, hermano. Yo era el pastor del tío Lacey de la sección C. 137 personas. Y yo predicaba, oraba por los enfermos. Y había gente que estaba peleando su caso. Y me decían, ora porque mañana voy a ir a la corte. Y a muchos de ellos los sacaban confianza. Con 5,000, 10,000, 7,000. Dependiera o de cuál sea era su caso. Entonces, acorde a su caso, le daban una fianza, pero a mí no me la quisieron dar. Yo fui deportado. ¿Se da cuenta? Y me dan doble deportación. Una que me dieron en 1997 porque mi familia agarró una persona que no era abogado sino notario, y la que me dieron en el 2011. Estuve 54 días peleando mi caso en la cárcel y no lo gané.
hasta que me deportaron. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Yo lloré y lloré y lloré porque no vi por 54 días a mis hijos, pero cuando me deportan no los veo desde enero hasta diciembre del 2011, porque mi esposa no le habían dado sus papeles todavía. Entonces yo pasé por este valle y yo decía: Señor, ¿dónde estás? Me has abandonado, me has dejado. Pero dice la palabra de Dios, creo que es en Romanos 8:28, que todo obra para bien aquellos que hemos sido llamados por Dios conforme a su propósito en Cristo Jesús, dice una versión. Yo no sabía y no conocía cuál era el propósito de Dios, pero para decirle, a mí me deportaron por 10 años. Yo meto mis papeles en el 2012 y habían 50 que se ganaba el caso y 50 que no se ganaba el caso. Y el 24 de diciembre del 2015 yo tengo una green card en mis manos. Y dice la migra en Ciudad Juárez, verdaderamente no entendemos. Dice: en mi computadora eres pastor. Y tú, ¿cómo sabes que yo soy pastor? En mi computadora dice que tú eres pastor, en la computadora de la migra de Estados Unidos. Entonces él me dice: ¿sabes qué? Esta es la mano de Dios. Porque nunca en mi vida he visto una persona que después de 18 años lo deportaron para Guatemala, lo deportan por 10 años y en menos de 4 años, como 3 años, 2 meses, tiene una green card en sus manos. Solamente Dios. Y yo pensaba que Dios me había abandonado. Había venido calamidad, había venido lágrimas a nuestras vidas, para mi esposa, para mí y mi esposa y mis hijos. Mi niña, la más chiquita, tenía 5, el niño tenía 7 y la más grande tenía 9 cuando me deportan. Viví 4 años, 8 meses en Tijuana. Así es como se fundó la iglesia en el 2013. ¿Y qué es lo que pasó? Dios ha hecho grandes cosas. Dios me hizo más fuerte, no solo a mí, a mi esposa, a mis hijos y a mi madre, porque las únicas personas que estuvieron conmigo fue Dios, mi esposa y mis hijos y mi madre. Cuando lo tenía todo en abundancia, tenía muchos amigos y muchos hermanos, pero cuando no tuve nada, todos me abandonaron y muchos me borraron de su Facebook pensando que yo les iba a llamar para pedirle dinero, pero nunca lo hice y nunca lo voy a hacer, porque Dios me sostiene. Si Él me llamó, Él me tiene que dar. Amén. Hemos llorado por algún ser querido, como le dije al principio. Claro, Dios está en medio del problema y la situación difícil. Claro, caerán 1000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no te llegará. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que aún tú no conoces, lo que ojo no ha visto, oído no ha oído, ni ha entrado en corazón de hombre. Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y Proverbios 2, ¿qué dice? Dios bendice al recto y justo de corazón. No a todos, al recto y justo de corazón. Amén. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en medio de las situaciones difíciles? Caminar, perseverar en medio de la lucha, en medio de la enfermedad, en medio de la situación difícil. Tengo que caminar, porque Pablo decía: puesta tu mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo, ni prueba, ni lucha, ni hambre, ni escasez, ni desnudez, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.